Listo. Bueno, como les repito, pues bienvenidos. Entonces vamos a hacer la presentación de estos dos temas, ¿verdad? Por las situaciones especiales que tuvimos hoy. Em, ok, vamos a hablar un poquito sobre movimientos ambientales y es parte también de una lectura que les voy a estar compartiendo ahora más tarde y con base en esa lectura, pues es un pequeño trabajo grupal, como la dinámica que hemos estado haciendo de exposiciones, no de trabajo escrito, sino de exposiciones de información que ustedes puedan indagar sobre los temas que les voy a indicar más adelante. Y voy a hacer después un pequeño repaso sobre lo que es un diagnóstico organizacional, qué información nos interesa conocer en ese diagnóstico para que ustedes vayan enrumbando el trabajo final de diagnóstico en alguna organización. Eh, ok, con movimientos ambientales, pues aquí indico parte de las referencias, ¿verdad? Que se utilizan para hacer un poco de discusión sobre este tema. Eh, ¿Por qué surgen los movimientos ambientales? Pues por supuesto, hay un valor intrínseco sobre los recursos naturales locales y hay una nueva ética ambiental. Ahorita vamos a ver los nuevos valores y concepciones que se ciernen sobre el comportamiento colectivo y que nos hace un llamado también a agruparnos o organizarnos. Entonces, estamos hablando de nuevos valores, ¿verdad? Que se han ido fortaleciendo después de la década de los 90. ¿Qué es un movimiento ambiental? Pues básicamente Eh, Franceschi Haniel lo define, y Barrantes y Bet, como una fuerza movilizadora dirigida a cambiar o modificar las estructuras económicas, sociales y culturales existentes. Entonces hay una presión sobre el status quo, hay una presión a hacer las cosas diferentes después de algún tiempo que se ha estado repitiendo alguna situación. Entonces ese movimiento surge a veces de manera espontánea, a veces, como le digo, por presiones externas. Los movimientos sociales tienen que ver con eh, agrupaciones, en ese caso las organizaciones son mediadoras y agentes de cambio importante en la sociedad. Entonces, ese movimiento social, pues tenemos la estructura que dinamiza un movimiento social. Se puede afirmar que el movimiento ambientalista en Costa Rica se expresa en una variedad de organizaciones, por lo cual la primera premisa a plantear es la heterogeneidad. Pero tenemos un sinnúmero de organizaciones ambientales que luchan desde diferentes frentes, diferentes temas, problemáticas que surgen a lo largo y ancho del país, y es una fuerza que impulsa el cambio y la adaptación en el tema normativo y en el tema de nuevas formas o concepciones en el manejo de los recursos naturales. Las organizaciones ambientales como tal, pues son aquellas organizaciones ciudadanas, no gubernamentales, cuyo objetivo central es incidir en algunos aspectos de la problemática ambiental o de manera resolutiva o paliativa, sea a través de estudios o de acción. Entonces, como les repito, hay organizaciones que están en diferentes tópicos generando presión para paliativamente, pues, evitar que el incremento o el daño ambiental crezca aún más o para de alguna manera resolver la situación. Por ejemplo, en temas de reforestación, en temas de minería, que se había estado dando mucho, en el tema de explotación de recursos pesqueros, etcétera. Ay, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a Mar Viva, que ha hecho una lucha y una presión importante en el tema de plásticos de un solo uso, ¿verdad? El tema de las bolsas. Ha hecho mucha educación en esto, ha hecho mucho lobby político, ¿verdad? Para fomentar nuevas normativas, por ejemplo.
la de eliminación de bolsas plásticas en supermercados, que ya este año creo que ya entró a regir, pero hay un periodo de, ahí de adaptación del comercio. En el tema de plásticos de un solo uso, compras institucionales, ¿verdad? Que ahora ya no es permitido, pues que las instituciones, por ejemplo, compren pajillas plásticas u otro tipo de insumos que son de desecho rápido. Y también una fuerte presión que ha hecho esta organización en el tema de desmentir cierta información por interés comercial sobre los bioplásticos, ¿verdad? Que al final de cuentas, pues es simplemente plástico, nada más que no se degrada. Recordemos que el tema de los plásticos es un componente con enlaces de carbono muy complejos y largos, por los cuales no se va a degradar nunca, sino que se vuelven pequeñas partículas, mucho más, pero más partículas más pequeñas del mismo componente plástico. Eh, Así también podemos, por ejemplo, mencionar a Cruza, al MINAE, ¿verdad? A las instituciones estatales, al PNUD, con proyectos interesantes en estos temas ambientales. ¿Y por qué se moviliza la gente en temas de ambiente y salud? ¿Verdad? ¿Por qué hay esa pasión todavía y que mueve a las poblaciones a defender ciertos recursos o a luchar por temas específicos? Eh, Básicamente, como les decía, el tema ambiental y sanitario es clave y mucho más en estos tiempos. Construimos un sujeto político ambientalista, ¿verdad? Como les decía, en los últimos 40 años han sido clave para ir fortaleciendo el colectivo activista. Ok, hola Melanie, bienvenida. Por supuesto que anteriormente, ¿verdad? Los esfuerzos en movimientos sociales iban muy de la mano por la lucha de derechos humanos, ¿verdad? Ahora el capital social ambientalista se ha ido fortaleciendo, entonces teníamos luchas muy importantes en el tema de jornadas de trabajo, en el tema de, por ejemplo, de erradicación eh, de la ideología, de ideologías como la raza, ¿verdad? Separación de blancos y negros, etcétera, el derecho a la educación y otros temas. Ahora no, pues la situación en la que vivimos actualmente viene a fortalecer el activismo en temas que nos ocupan a todos, prácticamente a todo el planeta. Entonces tenemos, por ejemplo, desde conferencias de alto nivel entre Naciones Unidas o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esfuerzos que se hacen a nivel global en el tema de cambio climático, ¿verdad? Y otros más. En ese sentido, pues la ONU ha indicado que alrededor de 14,3 millones de migrantes climáticos podrían presentarse al 2050 en el mundo. Por ejemplo, España, con un 75% de su territorio en riesgo de desertificación, podría ser uno de los países más secos para el año 2040. Adelante, Melanie. Profe, ¿qué es migrantes climáticos? Ajá. Son movimientos u oleadas de personas que son desplazadas por eventos climáticos, el tema de inundaciones, sequías, por ejemplo, en una zona que se ha vuelto desértica y prácticamente no se puede cultivar. Entonces son poblaciones, especialmente en las áreas rurales, que no tienen de qué vivir, de qué subsistir y necesitan obligatoriamente moverse a otra zona. Cuando han habido huracanes o ciclones, ¿verdad? En las costas, por ejemplo, de las personas ya no pueden vivir ahí, entonces ocupan desplazarse. Por eso se les llama migrantes climáticos. Ah, ok, ok, me lo imaginé. Sí, y es un tema que va
a ir fortaleciéndose mucho. eh, y si los gobiernos no están preparados y las con políticas y no hay una coordinación global, pues es un tema muy serio. Imagínense, por ejemplo, en todas las áreas de costa que se prevé que van a inundarse por la subida del mar. Bueno, tenemos ciudades importantes ahí, ¿verdad? Entonces, ciudades como Nueva York, en Chile, incluso en la misma Punta Arenas, es gente que ya está arraigada a la zona. Bueno, ¿qué vamos a hacer con todas esas personas? Igual con el tema de sequía. Y como les decía, pues el tema de clima, ambiente y por supuesto el tema sanitario que va ligado, ha empezado a tener mucha fuerza después de la Cumbre de la Tierra en Estocolmo, luego con la Agenda 21 en Río de Janeiro, los Objetivos del Milenio en el año 2000, ¿verdad? Que aún han ido evolucionando los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, Río más 20 y, como les decía, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son una serie de situaciones y temas que nos están ocupando hoy en día y que eso genera movilización social importante. Por ejemplo, en lo que es la COP 21 del 2015, ¿verdad? Nuestro futuro común, entendemos que, por ejemplo, el clima o el cambio climático constituye una nueva e importante amenaza para la salud y modifica, pues, la manera en que debemos considerar la protección de las poblaciones vulnerables. Entonces, como les repito, generalmente aquí los que más van a sufrir son poblaciones rurales, países en vías de desarrollo o subdesarrollados, que no tienen la tecnología o los recursos económicos para adaptarse a todos estos nuevos cambios. Estaba viendo un día un documental de que algunos países europeos que están cerca de las costas, pues ya están tratando de desarrollar modelos de vivienda, ¿verdad? En plataformas flotantes, ¿verdad? Por el tema de la subida del nivel del mar. Y tecnologías para sembrar ahí mismo en esas plataformas su propio alimento. Eh, Luego tenemos, bueno, la COP 26 de noviembre del 2021, ¿verdad? En donde la OMS vuelve a indicar que se deben tomar acciones inmediatas para evitar muertes innecesarias, ¿verdad? Entonces el director general de la OMS señaló que los gobiernos deben sincerarse con la población sobre la situación actual de cada país. Y lo estamos viendo pues este año con el fenómeno del Niño y la intensidad de las sequías y el posible desabastecimiento de agua en sistemas de acueductos o en pozos. Y bueno, situaciones, ¿verdad? Lamentables en el tema también de contaminación. eh, y como les repito, las poblaciones vulnerables, personas de bajos recursos, bajo nivel educativo, en zonas rurales son las que más van a sufrir. ¿Ok? Asimismo, también el tema de desarrollo sostenible, pues tiende a fortalecerse aún más. Es un concepto que se ha venido hablando desde el informe de Brundtland en el 87, ¿verdad? En donde hay una relación estrecha entre lo que es el entorno o el ambiente, el factor económico y la sociedad, ¿verdad? No los podemos desligar de ninguna manera. Este informe, pues, se utilizó por primera vez el término desarrollo sostenible definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades del futuro, de futuras generaciones. Entonces, pues es un punto de partida interesante para todos los esfuerzos que hemos venido desarrollando, ¿verdad? A partir también del Río de Janeiro y los que se están luchando en los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, que prácticamente faltan menos de 6 años. Ya estamos cerca.
Entonces, como ven, pues estamos ante una nueva institucionalidad. La ética de la sostenibilidad va más allá de la legislación o las políticas, ¿verdad? Esa ética de sostenibilidad se construye en la sociedad y se fortalece a través de las organizaciones. Entonces, tenemos nuevos códigos de comportamiento coherentes y eficaces, ¿verdad? Tratamos de ser más eficientes con los recursos que consumimos. Las organizaciones asimismo también lo buscan por un tema de escasez de materia prima y de recursos. Tenemos nuevas reglas que son asumidas libremente por las personas, ¿verdad? No nos están obligando a nada, sino que voluntariamente pues tratamos de minimizar nuestro impacto en el ambiente. Y pues se identifica nuestra propia identidad como ciudadanos y consumidores o productores responsables. Entonces, ustedes van a ver pues muchas publicaciones o publicidad o ideas, ¿verdad? Sobre el consumo responsable o producción más limpia. Yo siempre les consulto en los grupos eh, qué acciones hacen ustedes a lo interno de manera personal, sin que nadie los haya obligado. Por ejemplo, en algunos supermercados, lo he visto mucho en Mega Super, ellos dejan a disposición las cajas de cartón del embalaje. Entonces yo no me llevo bolsas plásticas, sino que agarro una caja cuando son varias cosas. Trato de evitar las bolsas, por ejemplo. Separo lo orgánico. Yo trato de no tirar materia orgánica en la bolsa de residuos normal. Em, Trato de no durar mucho en la ducha, etcétera. No sé ustedes si tienen alguna práctica en ese sentido, de minimizar un poco el impacto o la huella ambiental. Bueno, en mi caso, desconectamos el wifi en la noche, no sé si cuenta. Ah, bueno, eso nunca lo he hecho, ¿sabes? Tienes razón. Sí. También porque mi mamá vive viendo mucha noticia y le da miedo porque dice que eso tiene radiación y que no sé qué. Em, bueno, ese es todo un tema de la radiación electromagnética, porque igual yo tengo la bendita maña de tener el celular a la par y a veces no acostumbro a apagarlo, se queda ahí a la par mía. Pues eso no es bueno para la salud, pero no hay un estudio concluyente de que hay un efecto directo. Eh, pero, por ejemplo, también surge el temor de la gente que vive cerca de torres de telecomunicación o ¿cómo llaman esto? De transformadores también. Pero sí, es un tema interesante. O sea, hay varias investigaciones, pero no son concluyentes que haya un riesgo mm, identificado plenamente en salud. Pero estamos hablando de radiación electromagnética. Pero sí, no sé, Daniel, si tienes alguna costumbre o algún hábito ambiental. Sí, en el supermercado sería más que todo como siempre ya las bolsas de tela, intentar no todas las bolsas plásticas, sino ya tener una bolsa de tela ya específicamente para las compras. Ujú. Sí, el problema es que a mí siempre se me olvidan. Sí, eso le pasa a mis papás, que tiene un montón y ninguna monta en el carro, Sí, todo deja en la casa. exacto. Por eso yo, si veo una caja de cartón, prefiero agarrar la caja de cartón. Ay, no sé, Belén, si tienes algún hábito o actividad. No sé, pero ahorita no se me viene nada a la mente, pero sí, primero con lo de las bolsas, Ujú, después sí ando apagando todo lo que veo que está innecesariamente encendido ujú. y sí tengo un mal hábito que es igual con lo del teléfono, que siempre lo ando cerca. Ay, sí, cómo cuesta despegarse.
No, y eso es por mercado, bueno, mercadotecnia y el diseño del mismo aparatito, porque eh, estaba viendo en un documental que todo lo que nosotros en el tema de los celulares, pantallas, etcétera, son estímulos, estímulos que activan el cerebro, entonces es como una droga. Por ejemplo, en el tema del TikTok, eh, el, ¿cómo se llama? El algoritmo nos está estimulando constantemente con lo que el algoritmo identifica que son nuestros gustos o algo que nos llame la atención, entonces constantemente nos bombardea. Entonces eso pasa con el celular, ¿verdad? O sea, nos envician de esa manera, entonces cuesta mucho despegarse o apagarlo en la noche. Pero bueno, hay que intentarlo. Pero sí, todas esas acciones, actitudes, nuevos códigos, nuevas conductas son parte de esa nueva ética, ¿verdad? De conservación. Eh, por ejemplo, bueno, aquí les dejo algunos hábitos, ¿verdad? De consumo responsable, que como ustedes dicen, pues ya lo hemos estado también haciendo voluntariamente. Y eso me llama mucho la atención porque entonces volvemos a un tema de hábitos que se hacían hace muchos años, o lo que dice la gente, pues raíces ancestrales de la protección ambiental. Eh, el conservacionismo y el ecologismo costarricense son tan viejos como la misma cultura precolombina. Aparecen en el centro de los mitos, leyendas, prácticas sociales, culturales y productivas de nuestros indígenas como elementos de permanente unidad y el respeto por la naturaleza. Entonces, las plantas, el bosque, los animales silvestres, las fuentes de agua y los ríos como un recurso para la sobrevivencia y la tierra como generadora de vida. Todavía hoy algunos pobladores de pueblos bribri salen a cazar, le piden permiso a la tierra y a la naturaleza. En este sentido, pues, o sea, lo que les quiero decir es que en nuestra cultura, pues, lo tenemos impreso, ¿verdad? Tal vez de alguna manera en el subconsciente, porque descendemos de nuestros ancestros precolombinos, ese tratar de respetar el tema natural o el entorno y a los otros seres vivos. Eh, y se han estado haciendo movimientos interesantes, ¿verdad? En esas costumbres para rescatarlas. Eh, por ejemplo, en lo que es gobernanza de los bosques, ¿verdad? Hay mucho conocimiento que se ha podido rescatar o se está tratando de rescatar. En el tema de acción climática. Otros trabajos interesantes, por ejemplo, un plan para la implementación de salvaguardas sociales y ambientales de consulta pública e indígena y autoevaluación, o el conocimiento tradicional, ¿verdad? Basado en lo que es el respeto y relaciones balanceadas con la naturaleza, ¿verdad? Eso es lo que también volvemos otra vez un poco a tratar de rescatar. Eh, ¿Por qué? Porque estamos redescubriendo que estamos ligados íntimamente a nuestro entorno, ¿verdad? O sea, siempre es algo lógico. Tal vez lo hemos olvidado por el tema del trajín, de la globalización, del mercado, etcétera, pero no podemos desprendernos de que si la naturaleza o el entorno está mal, las comunidades también son afectadas directamente. De ahí que muchas situaciones son vivos ejemplos de ese movimiento ambiental, de esas organizaciones que luchan para que no se desequilibre la situación en tema de extracción de materias primas o recursos naturales y termine afectando la salud de una población. Por ejemplo, en los años 70, en la década de los 70, se formó el Comité de Defensa del Patrimonio Nacional
y la Asociación Costarricense para Conservación de la Naturaleza, ASCONA. Estas organizaciones tuvieron luchas muy importantes, por ejemplo, la lucha contra el contrato ley que suscribiría el gobierno de Costa Rica con la empresa de Aluminum Company of America, el famoso Alcoa, para el tema de explotación de bauxita en San Isidro del General. No sé si han escuchado de Alcoa y lo que pasó ahí. En un momento en el colegio lo vieron. No, yo no. Ujú. Mm. Porque es importante para nosotros estas experiencias de unos años atrás, porque eso representa un excelente ejemplo de cómo las organizaciones, ¿verdad?, luchan por evitar la sobreexplotación y también resguardan sus recursos, ¿verdad?, propios. Hay una apropiación de esos recursos, en este caso, pues los de Costa Rica. Eh, Nadie le gusta que alguien de afuera llegue a apropiarse de los recursos locales. Igual pasa a nivel país, igual va a pasar en tema de comunidades. Entonces esto pasó con Alcoa. Ay, ajá. Eh, entonces en esa lucha y ese movimiento social que se hizo, pues estuvo eh, muy integrado el tema del movimiento estudiantil, en el caso de la Universidad de Costa Rica y otros grupos estudiantiles y grupos ambientalistas, ¿verdad? Haciendo presión contra políticas del gobierno en ese momento, ¿verdad? Que pretendían dar en concesión a través de una ley la explotación de bauxita, sin mayores reparos o sin que se identificara claramente cuál era el beneficio para Costa Rica y cuáles eran los mecanismos de sostenibilidad de la empresa que venía de afuera. Luego tenemos pues a don Ricardo Quesada López Calleja. Él fue el fundador del movimiento ecologista en Costa Rica. Él funda el movimiento ecologista de Costa Rica y el Comité de Defensa del Patrimonio Nacional, como les decía anteriormente, junto con el movimiento de estudiantes. Entonces, a partir de ahí, se dieron luchas importantes, ¿verdad? Que nos han definido como un país de tradición conservacionista. Bueno, y años atrás también. Por ejemplo, la denuncia de comercio y explotación de la arqueología nacional y la recuperación de gran cantidad de material arqueológico en el estado de California, ¿verdad? Por trasiego de, de piezas precolombinas. En 1974, pues la CDPN inicia una fuerte campaña contra intereses que pretendían convertir la isla del Caño en un casino. La isla se declaró reserva biológica y hoy forma parte del área de conservación de OSA. Entonces, imagínense si no hubiera habido este movimiento social y esta convergencia, pues tendríamos un complejo de casinos en la isla del Caño enorme. O también un movimiento que se dio por la muerte de 325 cetáceos en Playa Tambor, que fue denunciado por esta organización en el 76 por aparente contaminación de amoníaco anhídrido liberado por un buque en el Golfo de Nicoya. Em, por ejemplo, otras luchas, pues la fuerte campaña en la Asamblea Legislativa para proteger la tortuga verde del Caribe en el 79. En el 77, la instalación de la primera comisión investigadora que determinó la contaminación de aguas del Golfo de Nicoya y el mar patrimonial, ¿verdad? Por la muerte de lo que les indicaba de los 325 cetáceos en Playa Tambor. Y también la emisión de argumentos ecológicos jurídicos para derogar la ley 5500, ley que permitía la construcción de oleoductos interoceánicos a través del territorio nacional. ¿Conocían de estos movimientos, de estas luchas que se dieron? ¿Ya habían escuchado de ellas?
Yo no. Ah, ok. Sí, como les repito, o sea, si no se hubieran dado, pues no sé, en este caso, cómo hubiera impactado y reconstruido la idiosincrasia costarricense, ¿verdad? Porque ahorita, pues, bueno, muchos compartimos temas de principios ambientales. También, pues, han habido movimientos y organizaciones que han estado tratando de luchar contra la deforestación. Pues esta es una imagen que ustedes van a ver en muchas publicaciones o en internet mucho, ¿verdad? De cómo el país ha tratado bueno, lo ha hecho con éxito de migrar de un proceso de deforestación a reforestación, ¿verdad? A través de programas como el pago por servicios ambientales o cultivos agroforestales, ¿verdad? Con una importante tasa de absorción de CO2. Por ejemplo, en el tema eh, de cultivos forestales como la teca. Entonces, pues, bueno, el dato del 2010, pues, aparentemente el 52% del país estaba ya en alguna situación de reforestación. Em, y, por supuesto, ¿verdad? Los esfuerzos en ese stock de activos naturales que tiene el país para generar riqueza y oportunidades de desarrollo. Vean, por ejemplo, bueno, aquí ustedes verán que la cobertura forestal pues está mucho en parte en las costas, parte en la sector atlántico, eh, pero se ve bastante bien. Y eso permite también que, por ejemplo, a través del pago por servicios ambientales, pues mucha gente que tiene pues extensiones importantes de tierra, pues puedan sacar un provecho ligado a la conservación de esas áreas. O que también el tema de cultivos forestales se vuelva un negocio atractivo. Y también, bueno, habría que ver esta parte de la meta nacional al 2021 sobre carbono neutralidad. Pero hay también un esfuerzo a través de organizaciones y del gobierno para ir logrando hacer acciones de mitigación contra el cambio climático. Y hay también a través de las municipalidades, pues muchos esfuerzos. Em, los recursos naturales generan movilización social. Consulto. Ay, perdón. Bueno, por supuesto que sí. Y por supuesto, ¿qué reacciones tendría el ser humano ante satisfacción de necesidades? Siempre va a haber una lucha por la apropiación de los recursos, especialmente, como les repito, en zonas, en las localidades. Estos son algunos ejemplos, en el caso de Guasimal, en Punta Arenas, cuando hubo un proyecto de riego que pretendía extraer un poco más de caudal de este río, del río Veracruz, pues la comunidad se organizó, hubieron un movimiento importante que se hizo sentir en los sistemas jurídicos del país, en las instituciones que estaban a cargo de este proyecto, como Senara, etcétera, y pues la comunidad logró, ¿verdad?, revertir este proyecto que iba a dejar prácticamente seco el río Veracruz. Otros ejemplos, bueno, este es reciente, la propuesta de relleno sanitario que se piensa hacer en el cantón de Montes de Oro por parte de la empresa EVI. Este es el Parque Tecnológico Ambiental Galagarza. No sé si ustedes han escuchado esta situación en medios, alguien se las ha comentado.
¿no? Ok. Aquí es interesante porque eh, con la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que está desde el 2010, pues el país ha tratado a través de los gobiernos municipales y ONGs y grupos organizados de tratar de modificar de modificar ¿cómo se llama esto? Los hábitos de consumo de la población y generando pues nuevas orientaciones a evitar generar residuos, a evitar consumir, a reutilizar, etcétera, y lo menos que se dé sea la disposición de residuos a un relleno sanitario. No obstante, pues somos un país en crecimiento, somos un país de una economía y una renta media, entonces eh, en lo que a veces se dice que es la paradoja del desarrollo, ¿verdad? Entre mejor estemos, pues consumimos más, entre mejor estemos en la parte económica. Entonces, pues siempre se van a requerir sitios de disposición de residuos sólidos. El tema es que los que hay, pues ya están llegando a su vida útil y el gobierno, pues ha tratado también de ir eliminando botaderos y vertederos. Entonces hay una lucha pues en el tema de posicionar el tema de rellenos sanitarios en las comunidades a través de la tecnología más amigable y menos impactante. Indiscutiblemente pues a las comunidades no les apetece o no les llama mucho la atención que haya un relleno sanitario, ¿verdad?, cerca de sus viviendas. Pero bueno, la situación pues eh, no se puede comparar con años atrás, ¿verdad? Donde el manejo de rellenos sanitarios era precario, pues ahora hay muchas exigencias legales para un relleno sanitario. Pero les quería compartir esta noticia porque en el caso de Montes de Oro ha habido por parte de grupos organizados en las comunidades mucha resistencia a que se instale un relleno sanitario débil. De todos modos, este proyecto está en estudio de viabilidad ambiental, ¿verdad? Faltaba ahí la audiencia pública y pues el proyecto ahí ha venido cumpliendo ciertos requisitos legales, ¿verdad? Para ya empezar a formalizar su operación. Pero es un tema también que mueve voluntades. Ok, eso les quería compartir. Voy a hacer este anuncio, pero al final, para que no se les olvide. ¿Alguna duda, consulta sobre este tema de movimientos ambientales? De mi parte, no, profe. Ok, ok, chicos. No Ok, sé lo que más. está bien. Ok, rápidamente voy a presentarles el otro temita que quería compartirles. Vamos a ver. Me indican si pueden ver la presentación. ¿Sí se ve? Sí, Sí, ok. sí. Gracias. Ok, esto lo voy a dejar también en mediación para que se guíen un poco sobre el trabajo final de diagnóstico organizacional. ¿Cuáles son esos componentes organizacionales que yo esperaría ver en el trabajo final escrito y en la presentación? Primero que todo, ¿verdad? ¿Qué es un diagnóstico organizacional? Bueno, pues básicamente es del griego diagnósticos, ¿verdad? A su vez del prefijo dia, a través, y gnosis, conocimiento o acto para conocer. Entonces, básicamente es un estudio para, a través del conocimiento, aprender sobre algo o a través de algo. Eh, Vuelvo a recordarles, ¿verdad? En el tema de los objetivos de este curso, entendamos que una organización es un ente vivo, en verdad es complejo, como lo vimos en algunas teorías de la complejidad, es dinámico, cambia constantemente de acuerdo a los cambios del entorno y
eso obliga a que se requieran revisiones periódicas de estos sistemas que componen la organización, todos esos pequeños elementos. Entonces, no se trata de buscar reafirmar lo conocido, sino poner luz a lo que se desconoce o no se ve a simple vista en una organización. ¿Qué buscamos en un diagnóstico organizacional? Oportunidades de mejora, innovación y prepararnos al entorno cambiante. Entonces, este diagnóstico pues provee información que los directivos no habían tenido en cuenta al momento de tomar decisiones o negociar con otros actores del segmento. Por ejemplo, asociación de profesionales, gremiales, ONGs, proveedores, clientes, etc. No sé si recuerdan lo que yo les comentaba sobre Blockbuster y Netflix, ¿verdad? O sea, Blockbuster es una empresa enorme, ¿verdad? Que tenía una gran cantidad de tiendas para renta de VHS y los cassettes de películas. Viene un nuevo concepto de streaming y de ver películas desde la comodidad de la casa a través del internet. Blockbuster no tomó mucho en cuenta eso o los cambios o el potencial que se venía. Rechazó la oferta de Netflix y ya sabemos la historia, ¿verdad? Quebró Blockbuster y ahora Netflix es una de las principales empresas de streaming que también hace películas. Entonces, eso es lo importante de ver todo lo que está pasando en el entorno y hacer ese diagnóstico. ¿Qué se considera, qué considera un diagnóstico organizacional? El contexto político y económico del mercado y la región. Entonces, ustedes pueden hacer consultas como a la organización que seleccionaron, cómo se ve en los próximos 5 o 10 años, si se prevé un crecimiento económico, inflación, estabilidad social y económica, por ejemplo, en el caso del país, o de la región de Guanacaste, porque parece que está tendiendo a crecer. Condiciones legales o normativas, cómo evolucionarían los salarios en el sector, habrá continuidad de la actual política de gobierno, etcétera. Entonces son varias preguntas que ustedes también pueden escanear ahí alrededor de la organización que seleccionaron. Creencias de la dirección y objetivos perseguidos. Entonces, ¿quiénes son los líderes en el segmento? Por ejemplo, si ustedes están haciendo el trabajo de una organización, por ejemplo, de liga perdón, de caña de azúcar, bueno, ¿qué competidores tiene esa empresa del de caña de azúcar o esa empresa de arroz en la zona, por ejemplo? ¿Cuáles son los puntos fuertes de la organización? ¿Cuáles las debilidades? ¿Cómo se ve la organización en el segmento? ¿Cómo desea que evolucione la organización en los próximos 5 o 10 años? ¿Verdad? Fundamentos de las decisiones, objetivos estratégicos, si los tuviera. ¿Qué podría suceder dentro del sector en un futuro inmediato? Etcétera. Luego también otro aspecto importante, y más adelante lo vamos a ver en otra clase, es sobre el clima laboral. El clima laboral interno y la visión de la organización. Entonces, ¿cómo se trabaja en la organización? ¿Son formales? ¿Usan un uniforme? ¿Hay un horario definido? ¿Se fomenta el trabajo en equipo? Acciones concretas que fundamente esto último. ¿Cómo ven a los directivos y a la empresa? ¿Cree que habrá crecimiento a futuro? ¿Participa de la planificación de la organización? Depende del tipo de liderazgo también. A veces los colaboradores participan activamente en los procesos de decisiones, de toma de decisiones. A veces no. También el índice de satisfacción de clientes, cómo es la relación que mantiene con la organización, o sea, cómo ve el cliente la organización, hay alguna caja de sugerencias, la organización toma en cuenta los comentarios del cliente, eso tal vez lo pueden sondear en la organización.
cómo es la respuesta a sus inconvenientes en el cliente. Incluso cuando ustedes se pongan en contacto con esa organización, analicen cómo los tratan a ustedes. Eso es importante. Em, ¿Qué podría hacer que no está haciendo para que usted pudiera mejorar sus actividades, por ejemplo, etcétera? Debilidades y fortalezas, pues pueden hacer un pequeño ejercicio del FLOA o el FODA, como quieran llamarlo, depende de la combinación de las acciones, pero pueden hacer ese ejercicio, ¿verdad? Con la organización. La comunicación interna y externa que tiene la organización, qué se comunica, quién decide qué y cómo comunicar, para qué se comunica internamente, qué se busca lograr a través de la comunicación externa, se comunica mucho o poco la organización, cuál es el estilo de comunicación, hay coherencia entre lo que se comunica y lo que se hace. Por ejemplo, si una organización dice, sí, somos respetuosos del medio ambiente, tenemos una política de sostenibilidad y le enseñan la política a ustedes y tienen objetivos en sostenibilidad y todo, pero y se plasma en la realidad. O sea, está siendo congruente la organización con lo que a ustedes les está mostrando. Por ejemplo, ¿qué medios utiliza para comunicarse? Facebook, bueno, redes sociales, medios escritos, prensa, televisión, etcétera. Ya congelado acá, ahora sí. Eh, para que lo tome en cuenta igual y estemos claros, ¿cuáles son algunas características del diagnóstico organizacional? Bueno, es un proceso de medición que puede variar desde una investigación experimental hasta una narración descriptiva en el tema metodológico, que lo tomen en cuenta. Tiene como objetivo, pues, describir o establecer relaciones entre variables de la organización y su medio para generar conocimientos que permitan entender, administrar y modificar las organizaciones. Eh, por ejemplo, en el tema de marketing, o sea, está bien posicionada la organización, tiene una marca fuerte, la gente lo reconoce en el exterior, etcétera. Un proceso sistémico en el que participan diferentes actores, grupos de interés, en este caso dueños, administración, los empleados, investigadores, clientes, etcétera. ¿Verdad? Hay que definir los actores que están involucrados en esa organización. El proceso humano, altamente influenciado por variables subjetivas como percepciones, opiniones, valores, prejuicios de las personas que participan en la organización, etcétera. Entonces, estas son algunas características. El diagnóstico organizacional puede entenderse también como un proceso de medición orientado a evaluar diferentes aspectos de esa organización, tales como las estructuras o las personas en ella. Entonces, el diagnóstico organizacional puede ser que diga, bueno, quiero evaluar la estructura organizacional, cómo está conformada esa estructura, cómo se toman las decisiones, cuáles son los productos, está satisfaciendo el bien o servicio a mi cliente, etcétera. Y las personas como tal, están las personas plenamente identificadas, conocen de los objetivos estratégicos, conocen de los valores de la organización, em, están desmotivadas, ¿no? Entonces hay dos vertientes, ¿verdad? Por decirlo así, donde se puede hacer el diagnóstico organizacional, en estructuras o en personas. Los estilos de diagnóstico organizacional, pues, como les repito, buscan describir o establecer relaciones entre las variables de la organización y su medio ambiente o su entorno. También, pues, nosotros estamos aprendiendo, entonces, la organización también nos permite generar conocimiento. Entonces, por eso hay un codiagnóstico ahí también, porque se está tratando de entender un sistema como tal. Entonces nosotros también somos parte de la investigación porque
Estamos haciendo un análisis desde una óptica externa de la organización. Algunos determinantes del diagnóstico organizacional. El interés estratégico de la organización, ¿verdad? ¿Cuál es el interés? Mejorar productividad, eh, mejorar las relaciones interpersonales en la organización, mejorar su imagen, etc. El marco teórico del investigador también. Recordemos que nosotros como investigadores tenemos nuestro conjunto de percepciones, de criterios, de valores, de prejuicios, etc. Entonces siempre vamos a tender entre el subjetivismo y el objetivismo en una investigación. Y hay supuestos adyacentes que son los mitos, los ritos, el poder, cómo se gestiona el poder en la organización, las creencias, los procedimientos observables que ustedes puedan identificar ahí. Y les quiero dejar este pequeño cuadrito porque si vamos a analizar estructuras y procesos técnicos, tenemos un medio que son los procesos productivos, administrativos, de servicios, estructura organizacional, contabilidad, finanzas, tecnología que se utiliza en la organización. Y el medio externo va a ser el tipo de producto que ofrecen o que sale al mercado, los tipos de mercado, la tecnología existente que tiene eh, accesible la organización, el marco regulatorio y legal, el mercado laboral que tiene la organización. Por ejemplo, en una organización de venta de galletas, por ejemplo, pues tiene que moverse en un marco regulatorio de buenas prácticas de manufactura en el tema de elaboración de alimentos, ¿verdad? Y todo lo que conlleva sacar un producto alimenticio al mercado meta, etcétera. Cuando son personas y procesos humanos, lo que estoy diagnosticando, tengo que ver en el medio lo que son procesos de recursos humanos, cómo se hace la selección de personal, cuál es la capacitación que se le da, la evaluación de desempeño, si la hay, las remuneraciones que tienen, si hay bonos que se les dan por una venta mejor, comportamiento que hay, entonces el tema del poder, cómo se gestiona, qué tipo de liderazgo hay, después vamos a ver los tipos de liderazgo, trabajo en equipo, si hay motivación, si hay compromiso, cuál es esa cultura, el clima, usan insignias, usan símbolos dentro de la organización, etc. Y en el medio externo, pues las relaciones públicas que tenga la organización, qué tipo de consumidor es el que está ligado a la organización, los proveedores que tienen, la conducta de la competencia, ¿verdad? ¿Cuáles son sus competidores y cómo los tratan? Ok, entonces, eh, el tiempo del diagnóstico va a depender de la necesidad de cambios y la urgencia de resultados. Em, un gerente o un director va a querer un diagnóstico organizacional dependiendo si ocupa ajustarse rápidamente a un cambio del entorno que fue brusco, por ejemplo, en el tema del COVID o una pandemia o un nuevo cambio en normativa, un evento natural que sucedió. Entonces va a necesitar un diagnóstico rápido para ver cómo eh, se adapta a las nuevas condiciones. También el tema de ética. Recuerden aquí, y el tema de ética en ambos lados. Ustedes van a estar solicitando cierta información. Ese acceso a información tiene que manejarse confidencialmente y tiene que ser objetivo. Estamos también tratando con un objetivo académico y tiene que generar confianza, ¿verdad? Porque la información que a veces les pueden dar, pues es información valiosa. Entonces, siempre en el tema del diagnóstico tiene que haber una ética implícita. Y nada más para recordarles sobre este aspecto de ética, ¿verdad? Siempre la buena intencionalidad de todas las partes, tanto de la organización que les facilita información o intercambio de información, como de ustedes a la hora de interpretarla y dar una retroalimentación.
y la garantía de la confidencialidad, ¿verdad? En especial para lo que son entrevistas. No, no quisiera ver en trabajos escritos em, situaciones o tal vez una crítica sin sentido a alguna organización, sino siempre tienen que ser mesurados y objetivos, ¿verdad? Con los comentarios que hagan. Em, y con el tema de confianza, pues se logra mucho explicando claramente a los participantes el objetivo, en este caso es un objetivo académico de diagnóstico, con propósitos, ¿verdad? Para un curso. Entonces, pero sí es importante dar una retroalimentación a la organización, ¿verdad? Que ustedes le sumen desde la perspectiva de salud ambiental ideas, conceptos, em, alguna estrategia o algo así que quieran ustedes aportarle a esa organización, de acuerdo a lo que ustedes puedan interpretar o vean como ente externo que son, ¿verdad? Ustedes están mirando con ojos hacia afuera de la organización. Entonces, en resumidas cuentas, chicos, el diagnóstico organizacional, pues, es un esfuerzo para entender el contexto o medio ambiente, ¿verdad? De las tareas de la organización. Entonces vamos a tratar de visualizar individuos y la organización como tal, la motivación, el comportamiento, los medios de mecanismos de satisfacción que hay en la organización, los grupos y equipos que hay en la organización, la cultura organizacional, los medios de comunicación o cómo se comunica la organización a lo interno y a lo externo. Los roles de poder, cuáles son las estructuras, en este caso estamos hablando de organigramas. ¿Quién genera liderazgo? Los tipos de liderazgo, si se puede identificar algún tipo de liderazgo ahí. Eh, Tecnologías que utiliza la organización, etcétera. Entonces, eso es lo que quería comentarles como guía para el diagnóstico organizacional. No sé si hay alguna consulta, duda. Por ahorita no, profe. Tal vez adelante cuando ya uno lo esté desarrollando. Sí, exacto, tranquila, sí, sí. Sí, güey, igual es un proceso, entonces ahí vamos viéndolo paso a paso. Pero esto es a grandes rasgos, pues lo que esperaría que ustedes, o sea, es una guía de la información que ustedes podrían consultar o ir recopilando en la organización. Ok, y entonces para ya terminar, volver aquí a esta parte sobre lo que vamos a hacer la próxima semana. Ok, ¿ven ahí la presentación? Sí. Aquí. Ok, vamos a ver, como hoy no pudimos hacer el trabajo del foro, entonces lo dejamos para el otro viernes, el 29, ya presencial normal. Y yo les voy a subir a mediación la lectura que se llama Trayectoria Sociopolítica del Movimiento Ambientalista en Costa Rica, que es parte de lo que les estuve hablando al principio, ¿verdad? Los movimientos ambientalistas, las organizaciones que se fomentaron, las luchas que hubieron, etcétera. Y bueno, todavía lo que continúa. Entonces, en los grupos que tienen ya asignados, cada grupo va a exponer alguna lucha o movimiento ambiental a nivel nacional o internacional y las motivaciones para organizarse por parte de esos medios, de esos grupos. Eh, entonces eso lo estaríamos presentando igual el próximo viernes, ¿verdad? Investiguen alguna lucha o movimiento importante en el país reciente, ya sea o a nivel internacional, y nos lo exponen. La idea es tratan de entender por qué la gente se movilizó, qué los motivó a luchar por cierta situación que ellos tuvieron. Y el viernes entonces seguimos con una pequeña dinámica para hablar un poquito sobre el tema del foro.
¿verdad? Que igual es en grupos. Em, Eso sería de mi parte, chicos. No sé si hay alguna consulta, duda, comentario. Por el momento no. Ok. Daniel, ¿todo bien? Sí, todo bien, profesor. Esto está bien. Entonces, permítame, voy a ya detener grabación.